Nunca imaginé que una fotografía pudiera quebrar 40 años de vida compartida. Pero esa tarde, cuando mi esposo se acomodó en su sillón favorito, bajo la luz tibia que entraba por la ventana, sentí una necesidad inexplicable de capturar ese instante. No había nada extraordinario en la escena. Sus manos entrelazadas, la mirada fija en el jardín, el silencio suspendido entre nosotros. Sin embargo, algo en su postura, una rendición serena, casi solemne, me obligó a levantar el teléfono. Presioné el disparador sin saber que ese clic abriría una puerta que él mantuvo cerrada durante medio siglo. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, revisé la foto. Amplié sin intención alguna y mis ojos se detuvieron en un detalle que no reconocí. Era una expresión escondida, un gesto diminuto, pero cargado de un significado que yo jamás había visto en su rostro. No era tristeza, tampoco cansancio, era revelación, como si aquel último retrato hubiera atrapado la confesión que sus labios nunca se atrevieron a pronunciar. Me temblaron las manos, y por primera vez en muchos años sentí miedo del hombre con quien compartí mi juventud, mis hijos, mis derrotas, mis despertares. ¿Qué había detrás de ese brillo extraño? ¿Qué historia había respirado a mi lado sin que yo lo notara? ¿Qué verdad vivió en silencio mientras yo celebraba aniversarios, preparaba café, le tomaba la mano en los hospitales? Me senté en la cama, incapaz de apartar los ojos de la imagen. Era él, y al mismo tiempo no era. Y cuanto más observaba, más crecía en mí una certeza incómoda. Mi esposo había intentado mostrarme algo antes de que el tiempo se lo llevara. Y esa última foto, sin permiso, lo reveló. Cuando amaneció, aún tenía la fotografía abierta en mi teléfono. No dormí ni un minuto. Mi esposo, Ignacio, respiraba con la calma de quien cree que el día será igual a todos los demás, sin sospechar que una simple imagen había desenterrado algo que yo no sabía cómo formular en palabras. Observé su espalda encorvada al levantarse, el modo en que apoyaba la mano en la mesa antes de caminar, y me pregunté cuántos gestos parecidos pasé por alto durante años. El amor a veces ciega, pero el tiempo, implacable, termina iluminando lo que uno se empeña en no ver. Desde hacía meses, Ignacio tenía costumbres que no encajaban con su naturaleza ordenada. Se despertaba sobresaltado antes del alba, revisaba el buzón 3 veces al día, escondía cartas que nunca me permitía tocar. Y cada vez que yo preguntaba, él sonreía con una ternura inquietante, como quien lleva un secreto que no sabe cómo proteger sin herir a quien ama. Yo atribuía todo a la edad, a los dolores que lo perseguían, a ese silencio que llega con la madurez. Pero la fotografía me hizo comprender que aquello era algo distinto, algo que él intentó manejar solo. Mientras preparaba café, un temblor me recorrió el cuerpo. Ignorar esa verdad no era una opción. Había vivido demasiado tiempo a su lado como para aceptar sombras sin nombre. Decidí que ese día hablaría con él, no con reproches, no con miedo, sino con el respeto que construimos a lo largo de décadas, porque no era la curiosidad lo que me movía, sino la necesidad de entender qué parte de su historia había quedado fuera de nuestro matrimonio. Respiré hondo antes de acercarme a él, y cuando pronunció mi nombre con una suavidad que ya casi había olvidado, supe que la conversación cambiaría todo lo que yo creía saber sobre la vida que compartimos. Ignacio estaba sentado en la baranda, como siempre hacía después del desayuno. Sostenía la taza con ambas manos, aunque el café ya se había enfriado. Me acerqué con el teléfono aún escondido en el bolsillo del delantal. Tenía el corazón acelerado, no por temor a él, sino por la sensación inquietante de que al fin entendería algo que había permanecido velado durante demasiado tiempo. Cuando me oyó caminar, levantó la vista con una expresión que no conseguí descifrar. No era sorpresa, tampoco desconfianza. Era algo parecido a resignación. «Ignacio», dije con suavidad, cuidando cada sílaba.
Él dejó la taza sobre la mesa de madera, la misma donde celebramos tantos aniversarios, donde vimos a nuestros nietos dar sus primeros pasos. Estiró la mano hacia mí, invitándome a sentarme a su lado. Su gesto era sereno, pero sus dedos temblaban ligeramente. Siempre odié confrontarlo cuando presentaba signos de fragilidad. Pero aquel día, la vida no me dio otra elección. Encontré algo en la foto de ayer, comencé. Algo que no había visto en ti nunca. No reaccionó, no preguntó, no negó, no mostró curiosidad. Solo bajó los ojos hacia el suelo, como quien ya conoce la pregunta y también la respuesta. Ese silencio me desarmó. Sentí una presión en el pecho, como si mis costillas no soportaran el peso invisible que flotaba entre nosotros. Sabía que esto llegaría, murmuró finalmente. No quería que lo descubrieras así. La frase me perforó el alma. Sabía que esto llegaría. ¿Qué tipo de verdad espera el momento exacto para mostrarse en un gesto, en un detalle, en una fotografía? Estreché su mano con fuerza, buscando estabilidad donde ya no había certeza. Él respiró hondo, como quien abre una herida antigua después de décadas de silencio. ¿De qué estás hablando, Ignacio? ¿Qué había en esa expresión? ¿Qué intentabas decirme?, pregunté. Levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo húmedo, pero no de tristeza. Era un brillo de rendición, como si hubiera estado cargando algo demasiado pesado para su alma cansada. Su voz, cuando volvió a hablar, tenía una sinceridad cruda que jamás había escuchado en él. Hay cosas que un hombre hace para proteger a la familia, dijo, y otras que hace por miedo. Yo confundí ambas. Se llevó la mano al pecho, justo donde su corazón latía de manera irregular. Una sombra recorrió su rostro, una sombra que yo había visto apenas en destellos, en noches donde él creía que yo dormía. Había intentado convencerme durante años de que todo estaba bien, pero su silencio había contado otra historia. Hace 50 años tomé una decisión que marcó mi vida y la tuya, aunque tú nunca lo supiste, continuó. Yo pensé que lo había enterrado para siempre. Pensé que Dios me había perdonado. Pero cuando vi la cámara apuntándome, sentí que no podía irme de este mundo sin contártelo. Mis manos comenzaron a sudar. Nunca había escuchado a Ignacio hablar de muerte con esa naturalidad, ni de Dios con esa sinceridad temerosa. Él siempre fue un hombre de fe silenciosa, pero ahora su alma parecía reclamar una especie de confesión final. «¿Qué decisión?», susurré. «Ignacio, dime la verdad, sea lo que sea». Se llevó las manos al rostro. Sus hombros temblaron levemente. Me acerqué, lo abracé, y sentí en su respiración un peso antiguo, un cansancio espiritual que no tenía nada que ver con su edad. Finalmente levantó la cabeza, y lo que dijo después me dejó sin aliento. «No podía decirlo antes, porque temí perderte», confesó. «Pero esa foto, esa mirada, fue la señal que necesitaba. Ha llegado la hora de que sepas quién fui antes de amarte». Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Lo miré como si estuviera frente a un desconocido. Todo en mí quería retroceder, pero una fuerza mayor, quizá amor, quizá destino, me mantuvo allí, esperando la verdad que él cargó medio siglo. Ignacio tomó aire como quien se prepara para entrar en un lugar oscuro después de mucho tiempo. Su voz descendió a un susurro quebrado. «La persona que tú conociste no fue mi comienzo. Hay una parte de mi pasado que siempre temí que te alcanzara. Y ahora ya no puedo esconderla más». Lo miré sin parpadear. La vida, tal como la conocía, estaba a punto de romperse. Ignacio se incorporó lentamente, como si la revelación que estaba a punto de entregar exigiera una postura distinta. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos, un gesto que siempre hacía cuando necesitaba encontrar valor. El viento movió las cortinas de la baranda, y por un instante
Tuve la sensación de que nuestra casa contenía la respiración, igual que yo. Él levantó la mirada y sus ojos parecían más viejos que su propio cuerpo. Cuando tenía 20 años, comenzó, cometí un error que marcó mi destino de una manera que no imaginé. Se detuvo. No era un relato contado con ligereza. Era una confesión que había amasado durante medio siglo, como quien sostiene una piedra ardiente sin soltarla jamás. No era un delincuente ni un hombre sin conciencia, continuó, pero me dejé arrastrar por una situación que no supe enfrentar. Mi estómago se contrajo. Nunca imaginé que Ignacio, el hombre más íntegro que conocí, estuviera construido sobre algo que él mismo llamaba error. Fue una noche, dijo, una discusión, una imprudencia. Yo estaba con un amigo, alguien a quien quise como un hermano, y en un instante de ira, él empujó a un hombre que cayó y no volvió a levantarse. Me llevé la mano a la boca. Ignacio cerró los ojos, como si aquel recuerdo todavía quemara. Quise ayudar, quise avisar, quise enfrentar lo ocurrido, siguió. Pero mi amigo me suplicó. Me rogó que no lo dejara solo, que dijéramos que habíamos llegado tarde. Y lo hice. Callé. Ignacio se enderezó, respirando con dificultad. La policía creyó nuestra versión. No había cámaras, no había testigos, y el caso se archivó como un accidente. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad me siguió como una sombra durante 50, pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me siguió como una sombra durante 50 años. Me temblaron las piernas. Ignacio no me pedía comprensión, ni absolución inmediata. Me estaba mostrando su herida más profunda. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté con un hilo de voz. Él respondió sin esquivar mi mirada. Porque cuando te conocí, supe que si revelaba ese pasado, destruiría la vida que soñaba contigo. Y porque temí no ser digno de ti. Temí que me vieras con los ojos con que yo me veía cada noche. Una parte de mí quería alejarse, respirar lejos de aquella historia, pero otra parte, la que vivió a su lado, la que lo vio enfermar, trabajar, amar a nuestros hijos, me impedía moverme. Ignacio era muchas cosas, pero nunca lo vi actuar con crueldad. No podía asociar ese recuerdo con el hombre que tenía frente a mí, y aún así, el peso de su confesión caía sobre mis hombros como una lluvia fría. La foto, susurré buscando aire. ¿Por qué esa mirada? ¿Por qué justo ahora? Ignacio pasó la mano por su rostro, secando discretamente un brillo que nunca le había visto. Porque hace 3 semanas recibí una carta, admitió, de la hija del hombre que murió aquella noche. Sentí un golpe en el pecho. Ella escribió que encontró un cuaderno de su padre, una nota sobre dónde iba esa noche, y que su historia no encajaba con el informe policial. Me buscó por nombre, por registros antiguos, y quiere respuestas. Mi corazón latía desbocado. No quería involucrarte, dijo con la voz quebrada. Quería protegerte del dolor que yo he cargado solo, pero cuando vi tu cámara, cuando supe que esa podía ser la última fotografía que me tomaras, entendí que no podía irme sin que tú supieras quién era yo realmente, y que mereces estar en la verdad, no en mi versión cómoda de la vida. Ese hombre frágil, que me ofrecía su alma como si fuera vidrio a punto de romperse, era el mismo que levantó nuestra casa con sus manos, que lloró en silencio cuando perdimos a nuestro primer bebé, que trabajó noches enteras para pagar los estudios de nuestro hijo. Toqué su mejilla. Estaba húmeda. Ignacio, ¿qué quieres hacer ahora? Él apretó mis dedos. Quiero pedir perdón a ti, a Dios, y a esa mujer que creció sin saber la verdad sobre la muerte de su padre. Una súplica sincera vibró en su voz. No era un hombre escapando de su pasado, era un hombre enfrentándolo por primera vez. No voy a dejarte solo en esto, le dije finalmente, pero necesito tiempo. Necesito comprender lo que significa continuar sosteniendo tu mano después de esta verdad. Ignacio asintió con la cabeza baja, y en ese momento entendí que el camino que teníamos delante no era solo suyo,
también era mío, y que aquella foto, lejos de revelar un final, acababa de abrir una puerta que me obligaría a mirar nuestra historia con ojos nuevos. Aquel mismo día, después de escuchar la confesión de Ignacio, sentí que la casa ya no tenía la misma temperatura. Cada pared parecía guardar ecos invisibles, como si una historia antigua hubiera despertado entre nosotros. Preparé té sin saber exactamente para qué, quizá porque mis manos necesitaban ocuparse de algo mientras mi alma intentaba acomodarse dentro de la verdad recién revelada. Ignacio se quedó en la baranda, mirando el horizonte con la expresión de un hombre que lleva demasiado tiempo sin mirar hacia adentro. Tomé mi teléfono y volví a observar la fotografía. Aquel detalle en su mirada, esa mezcla de fatiga espiritual y aceptación, ahora tenía explicación. Ignacio había estado viviendo en un limbo, entre la culpa y el miedo, esperando un signo para dejar caer la máscara. Yo no podía evitar pensar en la mujer que había escrito la carta, una hija buscando respuestas sobre el último día de su padre. ¿Qué habría sentido al rastrear a un desconocido durante tantos años? ¿Qué esperaba encontrar? Decidí leer la carta yo misma. Ignacio la sacó de un cajón donde la escondía, doblada con extremo cuidado. El sobre tenía una caligrafía firme, pero el trazo del remitente dejaba ver una ansiedad contenida. Abrí la carta con una lentitud casi reverencial. Señor Ignacio, mi nombre es Clara. Durante décadas intenté entender por qué mi padre salió aquella noche y nunca regresó. Hace poco encontré información que contradice lo que nos dijeron. Sé que usted estuvo allí. No busco venganza. Solo necesito la verdad para seguir adelante. Sus palabras tenían una honestidad punzante, una necesidad tan humana que sentí un nudo en la garganta. Ella no merece otra mentira, dije mirando a Ignacio. Él apretó los labios como si esas palabras fueran un golpe que merecía recibir. Lo sé, respondió. Por eso necesito que estés conmigo cuando la vea. No quiero enfrentar ese pasado sin tu presencia. Su pedido me sorprendió. No era un hombre que pidiera compañía para cargar sus culpas, pero esta vez su voz tenía el tono de un niño que teme entrar solo en una habitación oscura. Al día siguiente, llamé al número que Clara había dejado al final de la carta. Mis dedos temblaban cuando presioné la pantalla. Ignacio me observaba desde la mesa, demasiado quieto. Cuando escuché la voz al otro lado de la línea, supe de inmediato que hablaba con una mujer marcada por la ausencia. «¿Señora?», preguntó ella. Tragué saliva antes de responder. «Soy la esposa de Ignacio. Creo que necesitamos hablar». Hubo un silencio prolongado. «Dígame cuándo y dónde», respondió finalmente. «Llevo esperando esta conversación toda mi vida». Concertamos vernos en un pequeño café en la ciudad, lejos de los ojos de vecinos que podían reconocer a Ignacio y hacer preguntas incómodas. Cuando llegó el día, él se vistió con una camisa que hacía años no usaba, como si quisiera presentarse ante Clara con la dignidad de un hombre que por fin decide enfrentar sus errores. Yo lo ayudé a abrochar el último botón. Sus manos temblaban más de lo habitual. «Pase lo que pase», le dije, «hoy no estás solo». Cuando Clara entró en el café, supe que la vida de Ignacio estaba a punto de partirse en dos. Era una mujer de unos 50 años, con ojos firmes, el rostro cansado de cargar preguntas demasiado pesadas. Miró a Ignacio sin hostilidad, pero con una intensidad que lo obligó a enderezarse en el asiento. «Gracias por venir», dijo ella. «No agradezca algo que yo debería haber hecho hace décadas», respondió él. Clara colocó sobre la mesa un cuaderno viejo, de tapas desgastadas. «Este era de mi padre», dijo. «Encontré anotaciones sobre la noche en que murió». Ignacio tragó saliva. «Sé lo que busca», dijo, «y sé que tengo algo que decirle. Solo quiero saber si mi padre murió solo». La voz de Clara no era agresiva, era un ruego. Ignacio cerró los ojos. «No murió solo. Yo estaba allí,
y no debería haber callado. Tengo que pedirle perdón. Clara apretó los labios, conteniendo un temblor. Mi padre habló de un joven que lo acompañó en sus últimos minutos. ¿Era usted? Ignacio comenzó a llorar. Sí, era yo. La mujer extendió la mano hacia él. No sé si puedo perdonarlo hoy, dijo, pero lo escuché, y eso ya cambia algo. Ignacio levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas, y entendí que ese encuentro recién había abierto la puerta de la redención. Cuando salimos del café, Ignacio caminaba despacio, como si cada paso exigiera un esfuerzo que ya no podía disimular. El encuentro con Clara había removido capas de memoria que él mantuvo enterradas durante medio siglo. Su respiración era corta, pero no por desgaste físico, era el agotamiento de alguien que por fin dejó de sostener un muro construido con culpa. Lo tomé del brazo, no para sostenerlo, sino para recordarle que aún tenía un lugar al que volver, incluso después de enfrentar su pasado. En el trayecto hacia casa, Ignacio permaneció en silencio, con la mirada fija en algún punto lejano, quizá en aquella noche que lo perseguía desde su juventud. Yo sentía una mezcla de compasión y desconcierto. Lo amaba, sí, pero también necesitaba entender qué significaba amar a alguien cuya vida siempre tuvo una parte oculta. El perdón no llega con un solo gesto, es un camino. Y yo acababa de poner el primer pie en ese sendero. Cuando entramos en la casa, Ignacio se sentó en la misma silla donde yo había tomado la fotografía días atrás. La luz de la tarde caía sobre su rostro, resaltando arrugas que antes no había notado. «Gracias», dijo con un susurro. «No me agradezcas todavía», respondí. «Aún estoy procesando todo esto». Él bajó la cabeza. «Lo sé, y no pretendo que me perdones hoy. Solo necesitaba que lo supieras». Me acerqué y toqué su hombro. «Ignacio, yo necesitaba oír la verdad, sí, pero también necesito entender por qué nunca confiaste en mí para compartir tu dolor». Él cerró los ojos, y una lágrima se deslizó por su mejilla. «Porque tú siempre fuiste mi luz, y temí que al mostrarte mi oscuridad apagaría todo lo que construimos». La noche cayó, y la casa se llenó de un silencio denso. Preparé sopa, aunque ninguno tenía apetito. Ignacio se detuvo frente al retrato de nuestra boda. «Ese día yo tenía el corazón dividido», dijo. «Quería comenzar una vida nueva contigo, pero ese secreto ya respiraba detrás de mí. ¿Alguna vez pensaste en confesarlo?» «Muchas veces, pero cada aniversario, cada nacimiento, cada momento feliz me recordaba lo que podía perder si hablaba, y el silencio terminó ganando. Nos sentamos como dos desconocidos que deben redescubrirse. ¿Qué sientes ahora?» «Siento que, si me voy mañana, al menos sabrás quién fui realmente». Me estremecí. Encendí una vela. Ignacio se recostó en el sofá y tomó mi mano. «¿Sabes qué fue lo peor? Ver en los ojos de Clara la ausencia que ayudé a crear». «Ella te escuchó», dije. «Ese es un comienzo». «Ojalá lo hubiera entendido antes», susurró él. Cuando subimos al dormitorio, Ignacio se detuvo en la puerta. «¿Sabes por qué pedí que me tomaras aquella foto?», negué con la cabeza. «Porque sentí que sería la última y quise dejarte una imagen que no escondiera nada». Ignacio se acostó con un suspiro profundo y tomó mis manos. «Si mañana no despierto, recuerda esto. No pasé un solo día sin amarte». La noche se volvió pesada y sagrada. Velé su sueño con una premonición que me oprimía el pecho. Ignacio durmió inquieto. Cada tanto murmuraba mi nombre, como si quisiera asegurarse de que yo seguía ahí. Yo me quedé sentada a su lado, con la lámpara iluminando apenas su rostro. La fotografía seguía abierta en mi teléfono. Ya no buscaba el gesto oculto. Buscaba entender si aquello era despedida o súplica. Cerca del amanecer, Ignacio abrió los ojos. No se incorporó, solo buscó mi mano. «Mi alma está cansada», dijo, «pero por primera vez en décadas estoy en paz». «No te vayas todavía», supliqué. Él sonrió, libre por fin.
Mi amor por ti fue lo único verdadero que tuve después de aquella noche. Se levantó un poco en la cama. ¿Hay algo más? Mi corazón se detuvo. ¿Qué cosa? El hombre que murió tenía una hija de meses. La sostuve en mis brazos antes de que llegara la ambulancia. Nunca olvidé su rostro. Era Clara. Cada niño que vimos crecer me recordaba a esa bebé, continuó, y cada aniversario también. Le acaricié el cabello. Tú también mereces compasión. La misericordia que no tuve conmigo mismo, Dios me la dio a través de ti. De pronto miró el teléfono. Quiero ver la foto una última vez. La contempló como si mirara su propia alma. Ese detalle que viste era gratitud. Dios me dio una última oportunidad contigo. Perdóname, susurró. No por el error, sino por el silencio. Te perdono, respondí. Ignacio cerró los ojos. Su rostro se serenó. Su respiración se detuvo en silencio, apoyado en mi regazo, con la foto entre los dedos. La luz del amanecer entró por la ventana, como si lo recogiera con suavidad. Cuando velé el cuerpo de Ignacio, no sentía apenas a un esposo que partía, sentía un hombre que por fin había permitido que alguien sostuviera su alma después de cargarla solo durante medio siglo. Esa madrugada, mientras la casa permanecía en silencio, abrí la fotografía una vez más. Ya no buscaba el gesto que me descolocó, ni la sombra que me inquietó, ni el rastro de culpa que lo perseguía. Buscaba aquello que él dijo antes de cerrar los ojos: gratitud. Y allí estaba, tan claro como si él me hablara desde dentro de la imagen. Era el rostro de un hombre que, aún quebrado, había encontrado descanso, no porque su pasado fuera justo, sino porque eligió decir la verdad antes de que el tiempo lo venciera. Semanas después, cité a Clara nuevamente. La recibí en la misma baranda donde Ignacio me confesó todo. Colocamos la fotografía sobre la mesa, entre nosotras dos. Ella la observó largo rato, sin apresurar su juicio ni esconder el temblor en sus manos. No intenté defenderlo. No intenté suavizar lo que él había hecho. Solo conté la historia tal como él la vivió, con sus errores, sus temores y la carga que llevó hasta el último suspiro. Clara cerró los ojos, respiró hondo y apoyó la palma sobre la foto. Mi padre no murió solo, dijo con un hilo de voz, y por más que duela, él fue acompañado por alguien que nunca lo olvidó. Su gesto no fue perdón inmediato, fue un inicio, y un inicio a veces vale más que la absolución completa. Y hoy, cuando camino por la casa que construí con Ignacio, siento su presencia en cada puerta que abrió, en cada silencio que soportó y en cada verdad que finalmente entregó. La fotografía aún está conmigo, no como recordación de su secreto, sino como testimonio de lo que el amor hace cuando es puesto a prueba. No borra la herida, pero ilumina el camino para atravesarla. Y si algún día mis propios errores golpean mi puerta, espero tener la misma valentía que Ignacio tuvo al final. La valentía de entregar la verdad antes de que la vida se apague, porque en el fondo, eso es lo que queda. La verdad que nadie más puede contar por nosotros.